Shalom hermanos, soy Yoshiyah de Voces de Sion y aquí estamos para continuar con el capítulo 4 de la serie de Mateo, siguiendo los pasos del Mesías. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Bien, Mateo 4, siguiendo los pasos del Mesías. Comencemos pues con la tentación. Os pondré en contexto antes de leer. Aquí estamos leyendo las contestaciones que Yeshua está dando a Satanás cuando éste viene a tentarlo. Así que leamos. Mateo 4, versos 4, 7 y 10. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 8:3. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Por último, entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6:13. ¿Por qué es importante esto? Veréis, básicamente Yeshua, siendo Yahweh, pudo haber expulsado a Satanás en un chasquido de dedos y sin embargo, él nos deja un ejemplo de cómo nosotros hemos de enfrentarnos al adversario cada vez que nos ataque, lo cual podemos encontrar justificado en Efesios 6, 13 y 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque aquí Yeshua está usando la palabra de Dios. Sin embargo, como os acabo de demostrar, esos versículos que él contesta, estas palabras que él contesta a Satanás, son todas Torah. ¿Por qué lo digo? Porque hay quienes dicen que la Torah está abolida, hay quienes proponen la idea de que la ley de Moisés ya no es para nuestros días o que está obsoleto. Si así fuese, no veríamos al propio Mesías de Israel usando estos versículos de la Torah para reprender al diablo y al diablo huyendo de él. Alguno me dirá, no, es que él no había clavado aún esos mandamientos en la cruz, aún no había resucitado. A ver, hemos de ser honestos. En el Nuevo Testamento, tras la resurrección de Yeshua, vemos más de una vez a los hombres a los apóstoles de Yeshua, a los discípulos, obedeciendo a Torah. Para muestra un botón, podríamos hablar de Pablo, el hombre del que se dice aboga más en contra de la ley. Él mismo dijo que él nunca habla de la ley, o sea, habla en contra de la ley. Y de hecho leemos muchas veces, incluso en Hechos, cómo él se daba prisa a llegar a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Así que si esta fiesta, que es bíblica, Levítico 23, estuviese abolida, no la celebraría, no tendría prisa alguna en llegar a Jerusalén, a Jerusalén. Así que lo que trato de proponeros aquí es únicamente que así como Yahshua usó estos versículos de la Torá, así como Pablo siguió guardando la Torá, así nosotros hoy debemos seguir guardando la Torá. Continuemos. Mateo 4, 15 al 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9, 1 al 2 y 6 al 7. Es aquí donde encontramos el precedente profético de esta palabra, esta confirmación, esto que Yeshua cumplió. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antes de continuar, quiero hacer un hincapié, porque hay muchos ahí fuera que niegan que Yeshua sea el Mesías o que Yeshua sea Elohim, Dios.
Este versículo lo deja muy claro. No hay hombre que pueda ser llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¡Wow! Aquí está claro. Solo Yeshua, Dios hecho carne, o sea, Dios venido en forma humana, puede ser llamado así. Padre eterno, Dios fuerte. Continuemos. Lo dilatado de su imperio y la paz, wow, Shalom, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, el reino, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Si visteis el vídeo anterior, podéis ver y recordaréis que el Salmo 119-172 dice claramente que la justicia, que los mandamientos de Dios son la justicia, son justicia. Y Él va a establecer el reino en juicio, que recordad, hace falta un marco legal para ese juicio, y en justicia, que según la palabra es la Torá, la ley de Moisés, desde ahora y para siempre. Y voy a poner un poquito de énfasis, empre, porque claramente es para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Bien, así que aquí está muy claro. Yahshua va a volver muy pronto y cuando lo haga, su reino se confirmará en juicio y justicia, que es la Torá, para siempre, empre. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y hermanos, si tú no estás guardando esto, corre a guardar esto. Y repito, no por salvación. Yeshua es quien nos salva. La fe en Él es la que nos hace salvos. Pero la obediencia a sus mandamientos es la que comprueba nuestra fe, según lo que Él estipula en Santiago capítulo 2. Además, Apocalipsis 14:12 deja muy en claro la idea de que los santos, la paciencia de los santos, es las de aquellos que guardan la fe en Yeshua primeramente y la obediencia a sus mandamientos. Continuemos. Bien, claro, hay muchos en la cristiandad que estarán escuchando esto y dirán, pero a ver, a mí siempre se me enseñó que la Torá o la ley de Moisés es una pesada carga que nadie puede llevar. Así que hagamos la pregunta, ¿es la Torá o la ley de Moisés una delicia o una pesada carga? ¿Es dulce como la miel o verdaderamente es pesada? Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. Leamos lo que dice Salmo 119, 44 al 45, 93, 126, 142, 151, 165, 172 y 174. Estos son uno de los versículos que más me llamaron la atención, aunque todo el Salmo es excelente para dejar en claro las excelencias de la ley de Yahweh. Leamos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Otra vez, empre. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si leemos Santiago 1:25, leemos que la Torá es la ley de la libertad. Y recuerdo, en griego, como se escribió el texto, se dice nomos. Y nomos es la palabra griega usada para hacer referencia a la Torá de Moisés, no a cualquier otra ley. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, versículo 93, porque con ellos me has vivificado. ¡Wow! Muy al contrario de lo que se nos dice de que es una pesada carga, dice aquí que nos ha vivificado, que vivificaron al salmista. Y a nosotros no nos puede hacer algo diferente. Algo que vivifica no puede ser una carga. Este versículo a continuación es espectacular. Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. ¡Wow! ¿No es lo que se hace hoy en día? O sea, dicen los 10 mandamientos sí, pero lo demás no. ¿Acaso no se ha cumplido este versículo perfectamente? Han invalidado tu ley y es la hora de Yahweh para actuar. Él viene a castigar este mundo porque han rechazado a su hijo, porque han rechazado su Torah también. Versículo 142. Tu justicia, recordad lo que vamos a leer ahora a continuación. Tu justicia, ¿qué es la justicia? Lo veremos en el versículo 172. Es justicia eterna, eterna. Y tu ley, la verdad. Atentos, tu ley, la verdad. Recordadlo porque vamos a ver a continuación Juan 18, 37 al 38. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Ahí está otra vez. Tus mandamientos son verdad. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo pueden tener paz si es una pesada carga? La respuesta es que no es una pesada carga. La Torá no es una pesada carga. Mucha paz, disculpadme,
Sí, este ya lo acabo de leer. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Lo que os decía anteriormente, la justicia de Yahweh son sus mandamientos. Es ese marco legal con el cual podemos comparar nuestras obras y decir, ¿estamos actuando recta o injustamente? Os aseguro que el día de mañana, Yeshua, cuando llegue el momento de juzgar, él no va a juzgar al mundo por decir, eh, mira, es que no creíste en mí únicamente. También vendrán aquellos que digan, Señor, Señor, en tu nombre hice, y él dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Iniquidad, ¿cuál iniquidad? Pues aquellos que quebrantan lo que él llama justicia, sus mandamientos. Bien, he deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. Wow, creo que no hay versículo más mesiánico que este. Hemos deseado la salvación, quien es Yeshua, y tu ley es mi delicia. Es como el perfecto orden para los que estamos entendiendo la verdad. Primero, hemos de creer en aquel que nos salva y nos da vida eterna. Y para honrarlo, hemos de servirle cumpliendo lo que él estipula o su ley. Claro, aquí hemos leído muchas veces la palabra ley en estos versículos y la palabra original que es en hebreo que se usó para decir ley es Torah. Bien, Torah. Bien, vamos a continuar. Lo que os decía hace un momento, dice que su ley es la verdad. Fijaos, Juan 18, 37 al 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Me dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bueno, podríamos perfectamente contestar eso, que básicamente la verdad de Dios es sus mandamientos, su ley. Ahora bien, ¿qué es interesante? Aquí Yeshua está diciendo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, todos aquellos que queremos honrarlo según lo que él llama verdad, o sea, su Torah, oímos su voz. Alguno me dirá, bueno, pero hay muchas personas de renombre en la fe, pastores, murieron sin haber conocido esta verdad. Bueno, ya sabemos lo que dice la palabra al respecto. Hasta el punto que conocieron y cumplieron, hasta ese punto les será juzgado. Ahora bien, si tú sabes las cosas y no te importa, pasas por encima y dices, no, eso no es para mí, sabiendo que claramente la palabra dice que sí es para ti, wow, ahí sí que estás en un auténtico peligro. Tenlo presente. Bien, vamos a ver más versos sobre esto. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera, esto es Yahweh hablando, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Wow, el Padre nos pone esta ley para que la obedezcamos. Hay bendiciones de la obediencia y por esas bendiciones nos iría bien siempre. Pero la gente dice que no, que es una pesada carga. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a creer a lo que dice la palabra o a lo que dicen los hombres? Tengámoslo presente. Y si tú, pastor o siervo que estás escuchando, predicabas esto en tu ignorancia, sabe que lo haces en tu ignorancia, arrepiéntete y ahora comienza a predicar la verdad. Proverbios 18. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que es sabio recibirá los mandamientos. Claramente el necio caerá porque no los quiere recibir. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow. ¿Cómo puede decir esto? Si la ley es una pesada carga, es que no lo es. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si escuchamos a una persona predicar la palabra y se niega a dar testimonio de la verdad, los mandamientos de Dios, o sea, ir a la ley y al testimonio, es que no les ha amanecido la verdad. No pueden entender verdaderamente lo que Yeshua vino a hacer. Es importante. Daniel 9:4. Y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí lo pone claro, o sea, Yahweh guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guarda sus mandamientos. Y Yeshua nos enseñó claramente eso, dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, mi palabra.
Pero la gente se escuda en que eso está abolido, que estamos en la gracia y que eso no hace falta guardarlo. Aquí vamos a ver algo espectacular. Isaías 5, 20 al 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Recordadlo para Romanos 7:12. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Salmo 119, 105. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Salmo 19, 10. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, atentos, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, aquí lo podéis ver claro en este versículo final. Van a arder aquellos que, a sabiendas de la verdad, desechan la ley de Yahweh de los ejércitos, la Torá, la ley de Moisés, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Está aquí claro como el agua. Cualquiera lo puede ver. Ahora, fijaos en lo que acabamos de leer un poquito más arriba. A lo bueno llaman malo, a la luz tinieblas, a lo dulce amargo. Leamos a continuación. Salmo 19, 10. Deseables son más que el oro, hablando de la ley del Señor, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hay de los que a lo dulce llaman amargo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay de los que a la luz llaman tinieblas. Romanos 7:12. De manera que la ley, y ahí se escribió nomos en griego, lo que se refiere a la Torá, lo podemos investigar fácilmente, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo, el que ponen que es el primero en abogar en contra de la ley diciendo que está abolida, es el que dice aquí claramente que el mandamiento del Señor, la Torá, es buena. Hay de los que a lo bueno dicen malo. Hermano, tenedlo presente. Claramente el Padre está dando testimonio por toda su palabra de que la ley es buena. La fe en Yeshua nos salva y porque somos salvos por amor a aquel que nos salvó, le honramos en la obediencia a sus mandamientos. Es simple. Ahora, aunque hemos demostrado claramente que la Torá no es una pesada carga, nos sigue dejando la pregunta, ¿cuál es entonces la pesada carga? Porque sí hay una pesada carga y lo veremos a continuación. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quiero hacer hincapié en lo que pone aquí, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, mandamiento de hombres, y pongo un eco, hombres, 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 hombres. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no fue mandamiento de hombres, la ley Moisés fue el intermediario para que Yahweh diese la ley al pueblo, cualquiera puede leer eso. Pero existen mandamientos de hombres que es lo que Yahweh denuncia y que aborrece tanto y que es la pesada carga. Lo vamos a estudiar a continuación viendo los siguientes pasajes. Mateo 16, 5 al 12. Aquí Yeshua advierte contra la doctrina de los fariseos y saduceos. Veremos eso a continuación. Mateo 12, 1 al 8 y 10 al 13. Aquí es cuando los discípulos recogen espigas y se les denuncia, o sea, están quebrantando el Shabbat, que por cierto es el día correcto de descanso, no el domingo. O sanar enfermos en Shabbat también. Vamos a ver qué tiene que decir Dios al respecto. Mateo 15, 1 al 11 y 15 al 20. Aquí leemos lo de la tradición de los ancianos de lavarse las manos, lo que en hebreo se llamaba netilat y adaim. Vamos a averiguar entonces cuál es la pesada carga de una vez y para siempre. Empecemos por entender qué es eso de la levadura doctrina de fariseos y saduceos. Vamos a ver. Los fariseos eran un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el período del Segundo Templo. Tras el 70 después de Yeshua, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Podría yo acotar actual, porque este judaísmo rabínico es hasta estos días, hasta este año 2021, sigue existiendo.
Entre los componentes de su doctrina leemos este que es el interesante respecto a Isaías que acabamos de leer. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, etc. Es increíble, ¿por qué? Porque aquí es donde vemos este versículo de la palabra, ¿no? Yeshua denunciando esa actitud de ellos de cumplir sus mandamientos de hombres, cobrar vida. Y lo vemos por fuentes extrabíblicas. Estas personas eran personas que creían, y aún hoy en día lo hacen, que deben cumplir su tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas. Esto ya bueno lo aprueba, pero vamos a ver más. Saduceos. Los saduceos eran un grupo de religiosos judíos con tendencias políticas. No creían en la resurrección de los muertos. Se apegaban solo al Pentateuco o la Torá, lo cual sí está bien, y no a la tradición oral judía. Pero ahí es donde está el problema. Ellos no creían en la resurrección de los muertos y más cosas. Veámoslo. Niegan que Dios intervenga en la vida diaria de la persona. Claramente parece que no leen el Antiguo Testamento, porque se puede ver perfectamente por todo lugar cómo Yahweh orquesta todo maravillosamente en la vida de cada quien para que su voluntad se cumpla. Niegan también la vida luego de la muerte. Bien, esto es lo que Yeshua explica cuando dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando Yahweh dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No, si estuviese muerto, si no hubiese vida, hubiese dicho, yo fui Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, ella dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eres Dios de vivos, no de muertos. Su doctrina, saducea, sostiene que el alma fenece o muere en el momento de la muerte. Por eso, no creían en ningún castigo o recompensa después de la vida en la tierra. Entonces, una vez más, esto va en contradicción a lo que Yeshua nos enseña. Claramente hay una recompensa eterna después de todo lo que vivamos ahora y habrá castigo para aquellos que son impíos. Niegan también la resurrección de los muertos. Una vez más, es aquello que podemos ver en Mateo 22, 23 al 33. También niegan negación de todo el mundo espiritual, como pueden ser los ángeles y también los demonios. Y bueno, una vez más parece que no ven en el Antiguo Testamento cómo hay estos mensajeros del Padre interviniendo en todo momento, cómo venía este ángel al encuentro de Daniel cuando Daniel clamaba por respuesta. Entonces, Yeshua advierte contra estas doctrinas, las dos partes. Aquellos que dicen, no, es que también hay que cumplir tradiciones, cosa que no es bíblico, y aquellos que niegan toda la espiritualidad de este mundo. ¿Por qué? Porque eso no es real, es una mentira. Bien, con un poquito de historia vamos a acabar esta parte. Los saduceos desaparecen en el 70 después de Yeshua. Los fariseos permanecen y sientan las bases del judaísmo rabínico actual, que incluye leyes añadidas por el hombre. Se basa en ello prácticamente, aparte de la Torá. Estas leyes se basan en la creencia de que Moisés recibió de Dios la Torá escrita, el Pentateuco de la Biblia, lo cual es verdad, pero aquí es donde va el error, y una explicación oral conocida como la Torá oral. De ahí los mandamientos de hombres, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque ellos abogan por eso, que hubo una Torá oral para saber cómo cumplir la Torá escrita. Mentira. La Torá escrita está muy clara. Sabemos lo que hay que hacer, cómo celebrar las fiestas, cómo hacer las cosas, pero esa Torá oral que quieren inventarse es de origen humano, no divino. Es ahí donde la pesada carga de la que hablábamos aparece. Es la añadidura de tradiciones practicadas como si fueran mandamientos lo que Yeshua vino a abolir, lo que tanto él aborrecía y criticaba. No una ley que él mismo, pues es Yahweh, dictaminó y que es buena y deleite, como hemos leído en el Salmo 119, 174 y Romanos 7, 12. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro. Tradiciones como estas son las que Yeshua viene a abolir, no la Torah que él mismo, siendo Dios, nos mandó. Ahí está la realidad. Hermano, hermana, ¿querías saber cuál es la pesada carga? Ya lo sabes. La tradición añadida de hombres. Y si tú, hermano, que escuchas, eres de la casa de Judá, la cual amamos, estamos diciendo esta verdad porque es la realidad. La Torah oral no tiene ningún comprobante en la Torah o en el Tanakh o Antiguo Testamento. En ninguna parte lo vas a encontrar, hermano. Te digo esto porque la verdad es una. La Torah de Yahweh es la verdad y en ella podemos encontrar que se hablaba hasta de Yeshua viniendo a salvar nuestras vidas,
Tenemos ese ejemplo todo el tiempo. Moisés habló incluso de él, de aquel que vendría, al que habríamos de escuchar. Yeshua es él. Cree en él para que recibas salvación y sigue guardando la Torá para dar testimonio a aquel que te amó de que tú lo amas a él. Porque de nada le sirve a él que tú digas, yo te amo, si no le compruebas ese amor a su manera, no a la tuya. Bien, vamos a continuar. Bien, así que vamos a ver un poquito esto que estoy aquí comentando, de recoger espigas en Shabbat o andar enfermos. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran estos mandamientos añadidos. Fijaos. Los judíos observantes de estas leyes interpretan que quebrantar el Shabbat incluye actividades varias como cerrar un interruptor o presionar un botón electrónico. A ver, Yahweh prohíbe trabajar toda aquella tarea de fatiga en el Shabbat, en negocios y demás, porque es un día para él, para descansar y para honrarlo a él, estar en familia, adorar. ¿Qué tiene de trabajo encender un interruptor? No es trabajo. Entonces, claramente esto es lo que Yahweh no le gusta. O sea, cuando el Padre deja las cosas tan claras, oye, mira, que es simple como descansar en mi día, estudiar mi palabra, adorarme a mí, pasar tiempo en familia y ya. Pues la gente lo quiere complicar con pinchar un botón porque eso ya es pecado. No, no lo es. Hoy han creado incluso electrodomésticos en modo sábado o Shabbat Mode con la intención de evitar el encendido o apagado de la energía eléctrica durante Shabbat. Abajo, por ejemplo, tenéis un par de imágenes. En el medio tenéis el panel electrónico de un horno con su modo Shabbat. A la derecha tenéis una serie de interruptores de ascensor que básicamente están hechos también para activar, como podéis ver ahí, el Sabbath Mode cuando llega el sábado. Yo mismo, cuando fui a Israel, lo pude ver con mis propios ojos, como en el ascensor, en Shabbat, tienes este interruptor, este tablero que te señala de que el ascensor está en modo sábado, básicamente para cumplir con sus tradiciones. Pero es que eso no es bíblico, no es Torah, es mandamiento de hombres y bien Yahweh lo prohíbe, lo critica, lo veremos a continuación. Estas leyes añadidas son lo que Yeshua vino a abolir. Son leyes añadidas que resultan atadura para el que las practica. Leyes como estas eran las que los fariseos querían imponer por encima de hacer bien al prójimo y a uno mismo preservar la vida. Bien, los discípulos tenían hambre y arrancaron espigas no para trabajar, hacer negocio y acumular grano para... No, 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 es porque tenían hambre, estaban tomando del fruto, eso no tiene ningún problema. Yahshua mismo lo dice, o sea, a ver, si David tomó de lo que estaba, de lo que no era lícito, ¿por qué razón vais a perturbar a estos? Yo soy señor del Shabbat y sé lo que se puede hacer en Shabbat, porque él es el Dios. Bien, o sea, incluso hacer bien al prójimo. Yahshua andaba enfermos y eso estaba mal para ellos. Pero ellos mismos abrevan a sus animales o los rescataban del pozo, como leemos en Mateo 12:11 y Lucas 13:15. O sea, ¿en qué quedamos? Claramente ellos pueden hacer bien a sus animales, pero a un humano, hijo de Abraham, hijo de Yahweh, ¿no se le puede hacer bien? Eso no puede ser, es absurdo. Hay que salir de eso, hermanos. Eso no es de Yahweh, eso no es de él, es del hombre. Y todo lo que viene del hombre no es bueno. Ya sabemos bien de sobra que todo aquello que el hombre quiere decir que es de Dios, pero de su autoría, no puede acabar bien. Vamos a continuar. Tradición de lavarse las manos o netilat yadayim. Es el lavado de manos ceremonial prescrito por la Torah oral, repito, mandamientos de hombres, prohibida por Yahweh, para ser hecho antes de las comidas y en otros momentos para estar limpio ritualmente. Llega a extremos exagerados de la vida diaria. Con todo el respeto a los hermanos de la casa de Judá, es exagerado. O sea, he sabido, he investigado que ellos ven que hasta por rascarse la espalda o el cuero cabelludo deben lavarse las manos porque si no ritualmente están impuros, que levantarse por la mañana de haber dormido deben lavarse las manos porque están impuros. Y repito, hermano mío de la casa de Judá, te amamos. Por eso decimos la verdad. La verdad es que esto no es de Yahweh. O sea, hay que aclarar algo, y es que esto no es mandamiento de Yahweh, es un mandamiento de hombres. No tiene ningún problema levantarse por la mañana, adorar al santo de Israel, dar más de 4 pasos o 4 codos caminando para saludar a tu familia. ¿Por qué? Porque no estás pecando. Vamos a verlo en qué han basado esta idea. Lo han basado en Levítico 15:11. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Bien, una cosa es tocar a una persona que está impura
en el cual tú te hacías impuro ritualmente hablando, y otra cosa muy distinta es levantarte por la mañana o rascarte la cabeza y automáticamente decir, vaya, tengo que lavarme las manos porque si no, el Todopoderoso se va a sentir ofendido. No, eso no es bíblico. Continuemos con un poco más sobre esto. Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, toman esto para decir, mira, hay que lavarse las manos porque hay que estar ritualmente puros. Bueno, vamos a ver qué conclusión sacamos de todo esto. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de Kohanim, o sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Claro, leen este versículo y piensa, bueno, ahora somos un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes, y por ello hemos de hacer el lavado de manos. Hay incluso mesiánicos creyentes en Yeshua que creen en esta idea. Vamos a ver. Ciertamente somos un reino de Kohanim, pero no somos los Kohanim del orden de Aarón, ni encargados del templo. El lavado de manos era para cuando los hijos de Aarón entrasen al tabernáculo, y es que hoy ni siquiera hay templo. Entonces entendamos que no podemos tomar todo lo que Yahweh mandó a los Kohanim específicamente para nosotros. Somos un reino de Kohanim, pero no del orden de Aarón. Además, si Yahshua hubiese estipulado algo así, habría claramente que hacerlo, pero no es el caso. Básicamente lo que vemos es a Yahshua decir, basta ya de tradiciones de ancianos, cuando porque ellos no habla de este mandamiento, sino hablaba de la tradición de ellos de que hay que lavarse las manos casi por todo para estar ritualmente puro, cuando lo que él dice es, lo que lo contamina vuestros cuerpos es lo que malo sale de vosotros, lo malo que sale de vosotros, eso es lo que debéis purificar. ¿Y cómo se hace? Perseverando en oración, en súplica, porque necesitamos la ayuda del Todopoderoso para lidiar con este cuerpo pecaminoso. Pero además, perseverando. Lógicamente, hay que refrenar nuestra lengua, como dice la palabra, hay que perseverar. ¿Vale? Bueno, trato de decir esto para explicar tanto a aquellos del judaísmo rabínico como a aquellos mesiánicos que lo guardan, que esto no es mandamiento, no hay por qué guardarlo, ¿vale? Más allá de la impureza ritual de otra persona que te está tocando, esto a vida diaria no tiene que ser practicado. Y a los hermanos de la cristiandad lo que pretendo deciros es simplemente que estas cosas, estas tradiciones de hombres son lo que Yeshua llama pesada carga, y lo vamos a ver ahora. Versículos de confirmación sobre la idea de que añadir mandamientos está mal. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Primero, alguno me dirá, no, pero no es añadidura, es que es una forma de explicar el cómo practicarlo. Basta, basta, basta. En la Torah está claro lo que hay que hacer. Punto. Alguno me dirá, sí, es que los judíos se equivocan. Perdón. Judíos y cristianos tienen un error aquí, porque ellos añaden a la palabra que Dios mandó, lo cual no está bien, aquí lo vemos, pero los cristianos disminuyen hasta tal punto que desean suprimir la Torah entera y dejar solo 10 mandamientos. Así que ellos tampoco es que estén muy bien parados. Yahweh lo que espera es que no se añada ni se quite para que guardemos los mandamientos de Yahweh, nuestro Dios, que Él nos ordena. Que Él nos ordena. O sea, Moisés pudo haberlos puesto delante del pueblo, pero repito, Moisés era solo un intermediario. Quien nos ordena fue Yahweh. Porque aquí lo pone, son mandamientos de Yahweh. Pero ahora vamos a ver el último versículo, estos versículos que claramente van a dar este toque final a la idea. Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas. ¿Qué está diciendo Yeshua aquí?
en la cátedra de Moisés, en las sinagogas, se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Qué está diciendo aquí? A ver, en las sinagogas se hablaba exclusivamente Torah, es decir, los mandamientos que Yahweh nos ordenó a través de Moisés, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque eso sí había que guardarlo. Ellos iban a hablar la verdad entonces. Mas Yahshua dice, no hagáis conforme a sus obras. ¿Sus obras cuáles? Esas leyes añadidas que practican, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas. Esta es la carga pesada que el mismo Yahshua está diciendo son cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vamos a leer primero que todo un comprobante bíblico de que lo que se predicaba en las sinagogas era Torah. Dice aquí. Esto es Jacobo, Santiago hablando, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bien, primero que todo este versículo es espectacular, ¿por qué? Porque esto es después de la resurrección de Yahshua. Y aquí vemos a Santiago, a Jacobo, diciendo a los hermanos que los nuevos creyentes tienen donde aprender Torah, y es en las sinagogas. Si estuviese abolida, si no hubiese que guardarla, él hubiese dicho, alejaos de allí. Sin embargo, dice, tienen donde aprender. Y es en cada día de reposo. Y aclaro, no es el domingo, porque para empezar sabemos que el reposo es el Shabbat, no el domingo. Y para continuar, tu hermano, tu hermana que tienes tu versión Reina Valera, podrás ver ahí en reposo un asterisco o letrita A, y más abajo que pondrá aquí equivale a sábado. No hay más complicación, o sea, claramente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el domingo o es el sábado? Claramente es el sábado, nunca cambió. No hay versículo que diga lo contrario. La gente quiere ver las cosas donde no las hay, ciertamente. Pero hermanos, hoy la verdad está viniendo a vosotros. La Torah de Yahweh está viniendo a vosotros. Escuchar y empezar a guardar lo que Él ordena. Aclaro algo, la verdad es la Torah, como ya hemos visto hace un rato, pero es que Yeshua es la verdad, Yeshua es la Torah. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1 dice de él que él es el verbo. Pero si estudiamos bien, vemos, o sea, si seguimos investigando, vemos que también se habla de él como en la palabra. La palabra es todo aquello que sale de la boca de Yahweh. Entonces la Torah está incluida. Yeshua es esa misma palabra. Él es la Torah viviente, hecha carne. Y andó en perfecta justicia, para que en él podamos ser justificados por su gracia, porque no hay nadie, como dice la palabra, que no peque, pero en él podemos alcanzar la santidad. ¿Cómo? Dando nuestro mejor esfuerzo de servirlo con todo el corazón y obedecerlo, y en aquello que humanamente podemos fallar, porque a veces ocurre, él es nuestro abogado, como dice la palabra. Ahora, para entender mejor lo que acabamos de leer, leamos el mismo texto de la versión Biblia Kadosh. Mateo 23, 1 al 4. Entonces Yahshua se dirigió a la gente y a sus talmidim o discípulos, les dijo, los maestros de la Torá, ya sabemos lo que es la Torá, y los perushim o fariseos se sientan en la silla de Moshe o Moisés. Así que cualquier cosa que le digan que dijo, que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla. O sea, pónganle cuidado, céntrense en cumplir lo que está estipulado, pero no guarden sus ordenanzas, no de Yahweh, sus ordenanzas, que son de hombre, mandamientos de hombres, ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. No hagan lo que ellos hacen. Ahora veremos a continuación a qué se refiere eso. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. O sea, te ponen la carga, pero ni siquiera te explican, no te ayudan a lograrlo, a hacerlo como ellos quieren. Y Yahshua que dice, no, guarda mi Torah, guarda lo que ellos os enseñan, que es la ley de Moisés, y nada más. No lo que ellos dicen son ordenanzas porque son de hombres y no lo que hacen. Y ahora vamos a ver a qué se refería con eso de qué es lo que hacen. Mateo 23, 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vamos a leerlo en la Biblia K2. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilim anchos y sus sitziot
Números 15, 37 al 39, largos. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en las sinagogas y aman ser saludados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados rabí. ¿Qué ocurre? En definitiva, lo que Yahshua está diciendo aquí globalmente es lo siguiente. Hermanos, cuando vayáis a la sinagoga, cuando os prediquen los mandamientos que están escritos en la Torá, que tú mismo puedes leer en la Biblia, no en otro libro, de Números, o sea, perdón, de Génesis a Deuteronomio, eso guárdalo. Pero cuando te empiecen con sus ordenanzas de hombres, es que tienes que hacer tal porque si no quebrantas el Shabbat, sabe que eso no tienes que hacerlo. Y tampoco hagas como ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que hacen, o sea, lo que guardan de ley, lo hacen para ser vistos por los demás. ¿Por qué? Porque hablando de los sitziot, por ejemplo, los sitziot o flecos son un mandamiento bíblico, números 15, 37 al 39, ¿vale? Tú tienes que llevarlos, porque como dice la palabra, son un recordatorio de que no vayas en pos de tu corazón, que es engañoso, sino que sigas la ley de Yahweh, tu Dios, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa? Una cosa es tener tu sitio, otra cosa es alargarlos hasta más allá de la rodilla para que todos te vean y digan, oh, qué hombre tan docto, qué hombre tan temeroso de Dios. No, eso lo hacen para que los vean. Y Yahshua mismo dice de este tipo de cosas, de orar en público, de poner cara triste cuando ayunas, que ahí se quedó todo, que Yahweh no recompensa eso, porque es hipocresía y es orgullo. Bien, así que ahí está, hermanos. La Torá de Yahweh, lo que está escrito de Génesis a Deuteronomio, no es una pesada carga. Pesada carga es lo que los hombres se inventan diciendo que Yahweh lo dijo y no hay prueba bíblica de ello. Y que Yahshua claramente sí vino a abolir y llamó carga pesada. Eso no lo guardéis, hermanos, porque hay muchos hermanos que llegan a la fe, empiezan o sea, creen en Yahshua, guardan la Torah y de repente un día se pueden a leer esos libros y dejan a Yahshua, apostatan. Eso es lo que está pasando ahora. Eso no puede suceder. Hermanos, quedaos con lo que está escrito en la palabra de Dios. Es más que suficiente. O sea, ¿quién tiene que buscar nada ahí fuera? Yahweh es nuestro Dios. Yahshua es Yahweh mismo y es nuestro Salvador. Y su Torah es la verdad. Él nos salva de todo pecado, nos da vida eterna en Él, si creemos en Él verdaderamente, pero demostramos nuestra fe y amor a Él, Santiago capítulo 2, guardamos sus mandamientos. Es todo, tan simple como eso. Nadie puede guardar la ley perfectamente porque todos somos humanos y fallamos, pero lo que como humanos fallamos, recordemos a Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él, que es nuestro abogado y nuestro coenjagador, nuestro sumo sacerdote, nos justifica si nos arrepentimos. Así que hermanos, esto es todo, ¿vale? Básicamente hasta aquí queda la enseñanza. Creo que está claro, hermanos, que la pesada carga no es la Torah de Yahweh. La pesada carga es lo que los hombres inventan como si fuese ley de Dios. Y que la Torah de Yahweh, que es la verdad, debe ser guardada. Así que, hermanos, esto es todo. Yo deseo de todo corazón que lo hayáis entendido y por lo demás os bendigo en el nombre de Yahweh, deseando lo mejor para cada uno. Y de verdad, volveos a Yahweh. Si alguno de vosotros, pastores, maestros, lo que pueda ser, predicabais lo contrario, ahora sabéis la verdad. Retractaos de vuestro error, porque muchos estabais en ignorancia. Los rebeldes, por favor, volveos ya, porque esto no va a ser, o sea, Yahweh va a juzgar este mundo por la desobediencia a su ley. Más vale que os arrepentáis, si sabéis la verdad. Si no la sabéis, arrepentíos en vuestra ignorancia, quisisteis servir a Dios con todo el corazón. Él lo sabe. Así que arrepentíos y Él os perdonará. Por lo demás, hermanos, aquí se despide un servidor y bueno, os deseo lo mejor. Shalom.